Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga a cada uno de los presentes y a los amigos que nos ven en las diferentes naciones del mundo. Solicito a nuestro Padre Celestial tome el control de esta predicación de principio a fin. Solicitándole, Padre, con todo mi corazón, que si deseas manifestarte, que se haga tu voluntad. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pido perdón a nuestro Padre Celestial y a la Iglesia si en algo les he ofendido. Les invito a que nos vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 36 al 50. Dice de la siguiente manera: Jesús se aparece a los discípulos. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y al alzar sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Es una lectura, hermanos, muy preciosa, que nos habla de los últimos días que nuestro Señor Jesucristo estuvo con nosotros. Con la ayuda de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pretendo darles a conocer a ustedes un tema que está relacionado con la lectura que acabamos de realizar.
Y está relacionado sobre las bendiciones que nosotros hemos recibido la humanidad por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué hermoso como el Señor se les presenta a los discípulos y les dice: yo soy el que era cuando estuve con ustedes, de carne y hueso. Vean mis marcas que tengo en mis manos y en mis pies. Pero para los incrédulos todavía, que no les era suficiente, igual que en estos tiempos, les pidió de comer y comió con ellos. Al final les dice que tenía que cumplirse lo que las Escrituras habían dicho sobre el Mesías, sobre él, porque él es el Mesías prometido que habla las Escrituras de principio a fin en el Antiguo Testamento. Y dijo Cristo que tenía que cumplirse lo que estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vieran qué interesante y bonito es leer esos acontecimientos, esas revelaciones, esas profecías que se dieron sobre Cristo. La ley de Moisés fue una ley escrita aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Y desde entonces se profetizó que Cristo iba a venir al mundo. Existe una gran cantidad de profecías acerca del Mesías, pero vamos a leer 3 de ellas para que veamos cómo se ha cumplido cada una de ellas. Y así como se han cumplido estas, se han cumplido las otras profecías que habían alrededor de Cristo Jesús. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: Moisés le dijo a los profetas, Moisés dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Desde ahí nos está diciendo que todo lo que Cristo diga es palabra de Dios, porque Él está diciendo esto. En el 18 dijo Jehová: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú le estaba diciendo a Moisés. Pondré mis palabras en su boca, dijo el Señor, y Él les hablará todo lo que yo le mandaré. Por eso Cristo, cuando estuvo con nosotros, manifestó esto: vengo a cumplir la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. En cumplimiento a esta profecía que fue dada a Moisés 1400 años antes de Cristo. En relación a los profetas, hemos seleccionado una en particular que me encantó. Dice de la siguiente manera: Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras revelaciones. Está hablando de Cristo, que Él fue herido por nuestras revelaciones al cumplimiento de la palabra del Creador. Molido por nuestros pecados. En su corazón sentía ese dolor grande por los pecados que nosotros hemos cometido.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que por medio de el sufrimiento de Cristo, nosotros somos salvos. Solo eso es un motivo grande para que nosotros nos entreguemos de lleno al Señor y acatemos sus mandamientos y sus instrucciones. Pero miren qué hermoso lo que nos dice en el Salmo 22. Esto fue 1000 años antes de Cristo. Salmo 22, capítulo 16, dice: porque perros me han rodeado. Estaba hablando de las personas que decían: crucifícalo, crucifícalo. Me han cercado cuadrillas de malignos, porque la maldad existía en su corazón, a pesar de ser el pueblo elegido. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron significa perforaron, atravesaron. Repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Que fue lo que sucedió cuando Cristo le quitaron su ropa y se pusieron a jugar para ver con qué prenda se quedaba cada uno de ellos. Todas estas profecías se cumplieron cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Él vino a este mundo con la misión del Padre para que nosotros nos salváramos, cada uno de nosotros. Veamos qué bendiciones obtuvimos nosotros con la venida de Cristo. Qué interesante. Miren cuántas bendiciones el ser humano ha recibido por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero nosotros somos ingratos y no lo reconocemos y no le damos gloria. Comencemos viendo por qué vino Cristo al mundo. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y dice de la siguiente manera: en esta ocasión Cristo enseña, ustedes lo pueden leer, yo solo les lo voy a narrar. Cristo nos enseña que Él vino al mundo a servirle a la humanidad. A eso vino Cristo. Fíjense que Él, siendo un rey, en su reino, vino a la humanidad no a que le adorasen en ese momento, sino para servirle a las personas. Eso fue lo que vino Cristo Jesús con este mensaje que nos está entregando en esta oportunidad. Así dice el versículo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Tenemos que interpretar esa parte, hermano. Cristo viene a servirle a la humanidad. Recordemos que Él le lavó los pies a sus apóstoles. El rey lavándole los pies a sus discípulos, para demostrarnos que nosotros tenemos que servirle a todas las personas que estén a nuestro alrededor, sin esperar, hermanos, una retribución. Aquel que hace algo por el prójimo y espera un reconocimiento o que le devuelvan el favor,
no está en gracia ante Cristo. Porque Él nos ha instruido a través de esta enseñanza que nosotros tenemos que darle a las personas, servirle a las personas, pero sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros hacemos esa actividad de dar sin esperar nada a cambio, el Creador nos bendice. Y a través de cada acción que nosotros vamos haciendo, van también desapareciendo de nuestros expedientes las malas acciones que hemos cometido. El otro mensaje que nos da este versículo es que Cristo vino para rescatar a muchos. Fíjense bien la palabra que Cristo usó. Para salvar a muchos. No dice voy a salvar a toda la humanidad. Él viene a salvar a aquel que lo busca. A aquel que acepta a Cristo. Aquel que hace la voluntad del Padre. Aquel que se convierte y deja de pecar. Por eso, personas son los que Cristo se sacrificó. La ventana es para toda la humanidad. Pero como son pocos los elegidos por el Creador, por esos Cristo se sacrificó. Por cada uno de los presentes. Cristo se sacrificó para que nosotros logremos encontrar el camino correcto para llegar a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Bien, con esta introducción vamos a hablar un poquito sobre la vida de Cristo. Fíjense que las Sagradas Escrituras nos revelan el nacimiento de Cristo y todo lo que su familia padeció para que Él no fuese asesinado. Eso ya todos lo conocemos. Yo no me voy a entretener en este momento en esas enseñanzas porque ya todos lo conocemos, sino que vamos a ver aquellos beneficios que tuvimos con esas obras que hizo Cristo. La Escritura, las Sagradas Escrituras narran el nacimiento de Cristo, lo narran a Él cuando tenía 12 años, que se quedó en el templo con los maestros y los padres preocupados regresan a buscarlos y Él les dice, ¿por qué se preocupan si yo estoy haciendo la obra de mi Padre? Qué maravilloso, ¿verdad? Desaparece Cristo desde las 12 hasta sus 30 años y a partir de esa edad, Él nuevamente aparece en las Escrituras y realiza una gran cantidad de actividades que son bendiciones para la humanidad. Después que Jesucristo fue bautizado y pasó 40 días en el desierto, allí Él inicia su ministerio y realiza una gran cantidad de milagros para demostrarle a la humanidad que Él era el Mesías prometido. Pero aún así, a pesar de que Él realizó esa gran cantidad de milagros, que ya los vamos a enumerar en una forma general, los judíos no lo reconocieron como el Mesías. El primer milagro que él realiza después de que sale del desierto es que convirtió el agua en vino en una boda en Canaán. Él no lo iba a hacer, pero lo hizo a petición de su madre. Ese fue el primer milagro que Cristo Jesús realizó para la humanidad.
De ahí él realiza muchos milagros de exorcismos y sanidades, que si los pongo a mencionar, no me ajusta la noche para que los mencionemos. Pero sí es importante que reconozcamos que el Hijo del Hombre realizó una gran infinidad de milagros. Pero también resucitó entre esos milagros que él hizo, resucitó a 3 personas. Miren qué interesante conocer eso. Resucitó a uno de sus grandes amigos, a Lázaro. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Y sale Lázaro con todas sus vestimentas que le habían puesto, porque ya era difunto y tenía 4 días. También resucita a la hija de Jairo. Era una niña que ya estaba muerta, pero él le dijo: no, ella está dormida. Y llega donde la niña y le dice Jesús: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta y comienza a platicar con todos, y él dice: deben de comer a la niña. Pero también resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Iban con el difunto, un niño, a parecer como de 12 años, y la mamá iba llorando cuando lo iban a enterrar. Y Cristo hizo el milagro, tocó el féretro donde iba la persona y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el niño se levantó y se lo entregó a su madre. A partir de esos milagros, Cristo Jesús se hizo famoso por esos milagros que había hecho. Y la gente glorificó al Creador porque había mandado a un gran profeta. Dios ha visitado este pueblo, manifestaron. Entonces, esos son los grandes milagros y las bendiciones que Cristo hizo en vida, las cuales nosotros tenemos que atesorar, porque ningún ser humano antes de Cristo ni después va a hacer lo que Cristo hizo, por una simple y sencilla razón: porque Él es el Hijo del Creador. Él es el Dios Hijo. Algunas veces ustedes se han preguntado por qué los judíos no aceptaron a Cristo. Me imagino que sí. ¿Y han encontrado la respuesta? Posiblemente no, pero ahora la vamos a conocer. Fíjense que los judíos esperaban que el Mesías, fíjense bien cómo eran ellos de egoístas. Ellos esperaban que el Mesías viniera y fuera un político o fuera un militar de alto rango y que los liberara de la opresión romana. Pero Cristo no venía a eso. Y eso que ellos querían que el Mesías hiciera eso. También porque querían que restaurara el gobierno de ellos y que les diera poder. Eso era lo que ellos querían del Mesías, que estaban esperando. Y por último, por las afirmaciones que Cristo hacía cuando Él alababa y hablaba del Dios Padre, y lo trataron los de blasfemo, los religiosos de ese entonces. Como Cristo no cumplió con esas expectativas, los judíos no reconocieron a Cristo como el Mesías y no lo reconocieron su divinidad. Porque Jesús vino a este mundo a cumplir la orden del Padre, que era
dar a conocer el reino de los cielos, dar a conocer quién era el Dios Todopoderoso, manifestar el amor del reino, manifestar que era un reino que iba a perdonar a las personas que cometieran pecado, un reino de paz. Entonces les cuento estas historias para que ustedes conozcan por qué Él no fue reconocido. Pero para ellos eso va a traer fatales consecuencias. Cristo demostró en su vida los milagros para dar a conocer al mundo que Él tenía el poder en el mundo físico al sanar a los enfermos y en el mundo espiritual cuando los demonios se doblegaban ante su presencia. Esas son las bendiciones que Cristo nos dio a nosotros en vida. Veamos las bendiciones que Él nos dio en su muerte. Primero, que se cumplieran las profecías que ya hemos mencionado. Porque ahí decía que Cristo iba a ser crucificado. Con su muerte Él nos bendijo y nos ha dado lo que es el perdón de nuestros pecados. Toda aquella persona que acepta a Cristo, automáticamente son perdonados sus pecados y queda limpio de ahí hacia atrás. Y tenemos que cuidar a partir de ese momento en adelante de no volver a pecar. Porque entonces el sacrificio que hizo Cristo va a ser en vano. Nosotros tenemos que mantenerlos en la santificación. También con su sacrificio Cristo restableció la comunicación que se había perdido entre el Dios Padre y la humanidad. Recordemos que por el pecado original Dios se aleja de la humanidad. Pero con el sacrificio que hizo Cristo nos bendijo y rompió ese velo que existía, esa barrera que existía entre el Creador y sus hijos. Veamos ahora la resurrección de Cristo. ¿Qué bendiciones trajo a la humanidad? En primera instancia, Él en sus 3 días que estuvo su cuerpo en una cueva donde lo fueron a enterrar, su espíritu siguió trabajando y descendió a donde se encontraban los espíritus castigados. Eso lo encontramos en el libro 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, donde se manifiesta que Cristo descendió a la parte baja de la tierra a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, dice el versículo. Pero también con esta acción de que Cristo resucita, son llevados las almas de las personas que estaban en el seno de Abraham. Todas las almas que estaban ahí no habían tenido acceso al Creador. Y con la resurrección de Cristo ellos elevan al cielo. Miren qué gran bendición. Y a partir de ese momento todo cristiano, toda persona que en vida se entrega a Cristo es recibido inmediatamente en el reino de los cielos, su alma. Y su cuerpo queda en la tierra esperando el día precioso y anhelado que anhelamos todos nosotros los cristianos, que es el arrebatamiento,
donde los espíritus que están en el cielo, las almas, perdón, van a descender con Cristo. Y los cuerpos que están en el suelo van a tomar vida y van a ser purificados y se van a unir el cuerpo y el alma nuevamente. Pero ya no el cuerpo corrupto, sino un cuerpo glorificado como el que recibió Cristo Jesús. Miren qué maravillosas las cosas, las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Bien, hermanos. Finalizo haciendo un resumen de las enseñanzas de esta noche, de las bendiciones que hemos recibido por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús acá en la tierra. Uno, la vida que vivió Cristo nos sirve de guía en nuestras vidas para alcanzar la santificación. Porque Él fue santo y llegó a la cruz sin pecado alguno. Porque solo los santos podrán ingresar al reino de los cielos. Si usted, hermano presente, amigos que están presentes en esta congregación, para los hermanos, hermanas, amigos de las diferentes naciones del mundo, si nosotros no logramos la santificación, si nosotros no dejamos de pecar, no podremos estar ante la presencia del Creador. Y este mensaje deseo en el nombre del Dios Todopoderoso que quede grabado en la mente de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Sin santificación no podremos estar ante la presencia del Señor. 2. Su muerte nos salva, porque por medio de su sacrificio son pagados cada uno de nuestros pecados, lo que nos lleva a la vida eterna y a la restauración de la relación entre el Creador y la humanidad. 3. Y su resurrección nos garantiza que así como Él fue resucitado, nosotros también, los que lo aceptemos y los que cumplamos la voluntad del Creador, vamos a ser también resucitados con un cuerpo glorificado. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.